A ver, muchachos. En los momentos finales de la primera parte de nuestra clase habíamos señalado nosotros, ¿no?, que el mal gobierno que había ejercido Nicolás II, sumado a la crisis económica que se había generado producto de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que era una participación desastrosa, porque habían sido derrotados por los alemanes. Frente a esto, ¿no?, la población, dirigido por los mencheviques, decidieron tomar el control del gobierno. Esta imagen representa el momento de la revolución menchevique. ¿Qué consecuencias trajo la revolución menchevique? Esa es una muy buena pregunta. Ya habíamos señalado de que una de las consecuencias había sido justamente el final del gobierno del zar Nicolás II, ¿verdad? Nicolás II había dejado de gobernar, los mencheviques habían controlado el poder y eligieron, o mejor dicho, formaron un gobierno provisorio. ¿En manos de quién? De un príncipe llamado el príncipe Liov. El príncipe Liov terminaría siendo el que dirige el gobierno de forma provisoria. No te vayas a olvidar eso, ¿eh? Es importante tener en cuenta esto. Sí, terminó, claro que terminó, ruinó el zarismo. Chao el zar, chao el imperio, ¿verdad? Y ahora se formaba un gobierno en manos de el príncipe Georg Liov. Luego de algunos meses, o bueno, mejor dicho, luego de algunas semanas, no dura mucho, luego de algunas semanas asumiría el control o el gobierno Alexander Kerensky. Él era el líder de los mencheviques. No te vayas a olvidar, fue así como Alexander Kerensky terminó asumiendo el mando o la dirigencia del gobierno en Rusia. Fue en ese periodo que el gobierno de Kerensky decidió formar una alianza con los liberales. Profe, con los liberales, sí, aquellos que no querían formar un gobierno socialista, sino que aquellos que querían sobre todo que Rusia viva un proceso industrial, que Rusia sobre todo se centre en el comercio externo. Pero su problema más grande, o el problema más grande del gobierno de Alexander Kerensky, chicos, fue que no hizo caso al principal reclamo del pueblo. ¿Qué es lo que pedía tanto el pueblo, chicos? A ver, ¿qué es lo que el Que pueblo ya le se había... salga que se salga de la Primera Guerra Mundial. Claro, que Rusia abandone, se retire de la Primera Guerra Mundial, porque eso no le generaba nada bueno para el país. Morían rusos, no seguía la crisis económica, no conseguían victorias, por lo tanto, no merecían ellos seguir estando ahí. Pero Kerensky, en vez de hacer caso al pueblo, Kerensky decidió mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial. No te olvides, ¿eh? Mantener a Rusia dentro de este conflicto. A pesar del reclamo, sí, a pesar del reclamo, él mantuvo a su país dentro de este conflicto. Muy bien, Claudio. Excelente. Claro, claro, claro. Recuerden que Rusia formaba parte primero de la Triple Entente, que después se convertiría en el grupo de los países aliados. Los aliados. Claro, muy bien, muy bien. Frente a este malestar, la gente no estaba contenta, pues decía, oye, igual que el Nicolás II, él es terco, quiere mantenernos en este conflicto cuando sabemos que vamos a perder y encima que se genera una crisis económica, no puedo creer, la gente estaba molesta, ¿no? Y en ese momento apareció un líder bolchevique. Recuerden que los bolcheviques eran un grupo político que representaba a la mayoría, a los más oprimidos, a los más pobres sobre todo. Ese líder, que lo vemos aquí justamente, en un discurso, sí, no tiene mucho cabello. Este personaje era Vladimir Ulinch Ulyanov. Profe, ¿no hay un nombre más fácil? Sí, también lo conocían como Lenin. Profe, sí, mejor Lenin. Miren Lenin, siempre como un buen orador,
¿no? Tratando de dar ideas, de que el pueblo no puede quedarse callado, de que Kerensky no le está haciendo nada bien al pueblo, de que deben ser los bolcheviques quienes asuman el gobierno, ¿verdad? Llega un momento en el cual él, en una de las tantas, ¿no? De los tantos discursos que va a presentar, Lenin se presenta ante el pueblo ruso, ¿no? En una especie de balcón. Sí, chicos, a ver, por aquí tengo una información. A ver, dice por aquí, Vladimir, eh, Vladimir Putin, claro, es el actual presidente de Rusia, su presidencia tiene 20 años, hasta hoy en día sigue en la presidencia, claro, Claudio, claro, claro. Ajá. Pero bueno, hablemos un poco de Lenin. Él no es Vladimir, Vladimir que gobierna actual, ¿ah? Este es en 1917, recuerden. No puede estar vivo. Este es otro Vladimir, ¿no? Vladimir Lenin, o Lenin simplemente. Este personaje, chicos, en uno de los discursos, como les decía, salió a un balconcito en el mes de abril y planteó las famosas tesis de abril. ¿Qué cosa eran las tesis de abril? Eran promesas. Él decía, si ustedes, pueblo ruso, me apoyan a llegar al poder, yo les prometo a ustedes esto. Miren lo que dice, que todo el poder debería ser para los soviets. ¿Te acuerdas quiénes integraban los soviets? ¿Te acuerdas que se había formado Los un soviet? campesinos, los Obreros, soldados y los campesinos y obreros. soldados. Muy bien, campesinos, obreros y soldados. O sea, él decía que yo no voy a gobernar para la gente de poder económico, tampoco voy a gobernar para los extranjeros, yo voy a gobernar en favor de las grandes mayorías, en favor del campesino, en favor del soldado, en favor del obrero. Eso es lo que decía él, ¿entiendes? No te vayas a olvidar, ¿ah? Pero esta frase fue la más corta, tal vez, pero también fue la que terminó generando mayor aceptación por parte del pueblo. Paz, pan y tierra. ¿Qué? Sí, paz, pan y tierra. ¿Qué significaba eso de paz, pan y tierra? Yo les prometo a ustedes eso. Si llego al poder, si ustedes me apoyan a llegar al poder, yo les prometo la paz. ¿Qué significa eso? Que ¿No habrá Rusia, guerras? que Rusia abandonaría la La Primera Guerra guerra. La Mundial, Primera Guerra Mundial. o sea, firmaría la paz. Pan, que todos ustedes van a tener alimentos. Ninguno va a sufrir de hambre. Ninguno. ¿Y tierra qué significa eso? Campesino, Mujit, tú que no tienes tierra, yo prometo darle a ti una parte o un lugar donde vivir, una tierra. Miren, estaba prometiendo la reforma agraria, así se llamaría esa gran reforma que él aplicaría después, la entrega de tierras a favor del campesino. Y el pueblo, chicos, lo escuchó, el pueblo no lo apoyó, y es así como este líder bolchevique encabezaría una revolución en el año de 1917. Profe, en el mismo año que Kerensky y los mencheviques habían llegado al poder, sí, los mencheviques llegaron al poder en febrero del año 17. En abril, Lenin sostiene las tesis y en octubre estalla la revolución bolchevique. Aquí vemos eso. Aquí vemos esta imagen, mejor dicho, esta imagen que nos muestra mejor a Lenin. Aquí está. Esta es una fotografía que se toma Lenin, bueno, años después, en 1924, cuando él está en el gobierno. ¿Ya? Pero miren, aquí está, chicos, Lenin. Su nombre es Vladimir Ilich Ulyanov. Ese es su nombre verdadero. Pero en los exámenes, más fácil, Lenin. Así te van a poner. Lenin obviamente llega al poder dirigiendo a los bolcheviques y destituyendo a Alexander Kerensky, ¿no?, del gobierno en Rusia. Y Lenin establece en Rusia un gobierno republicano socialista, es decir, un gobierno a favor de quién?
de los obreros, a favor del campesino. ¿Sí? Y es así como empieza su gobierno. Aquí lo tenemos en la parte derecha. Así que comencemos a ver qué hizo Lenin estando en el poder. Primero, recuerden que les había prometido algo a los mujiks, ¿verdad? A los campesinos. ¿Qué le había prometido a los campesinos, chicos? Pampas y Tierra, tierra. tierra. Tierra, muy bien, excelente. Así que para repartir tierras a los campesinos, tenía que primero quitarle la tierra a quién? A los que tenían grandes extensiones de tierra, a los nobles, a estos latifundistas hacendados, llamados boyardos. ¿Ya? No te vayas a olvidar, boyardos. Así que les confisca las tierras, el gobierno va con militares, les quitan esas tierras a los boyardos y comienza después a hacer un reparto de tierras a los campesinos. Es la llamada reforma agraria, chicos. Además de esto, en este tiempo se termina, chicos, aboliendo la propiedad privada. ¿Qué significa eso? En las grandes empresas, por ejemplo, que eran de propiedad de extranjeros en su mayoría, terminan siendo arrebatadas a estos empresarios por parte del gobierno de Lenin. Y ahora quien va a tomar el control de las empresas va a ser el propio gobierno. No te olvides, ¿ah? Y bueno, también le había prometido paz a la población de Rusia, así que decide firmar un acuerdo de paz con Alemania. Se termina rindiendo frente a Alemania con el tratado Brest-Litovsk, y con este acuerdo Rusia oficialmente abandonaba la Primera Guerra Mundial, chicos. Obviamente, como se rindió, tuvo que ceder territorios. Es así como Lenin entregó a Alemania los territorios de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, no te olvides. Estos territorios fueron entregados a control de Alemania. Rusia abandona el conflicto y no te vayas a olvidar, chicos, que Lenin y el Partido Comunista, que era antes el partido bolchevique, ahora tendrían el poder. Profe, una pregunta. O sea que primero se llamaban bolcheviques y luego ese grupo político pasó a llamarse Partido Comunista, sí. Que después sería llamado así Partido Comunista de la Unión Soviética, o con sus iniciales. Está aquí. Ellos son los que van a controlar el poder. Pero un ratito, espérese un ratito, profe. ¿Cómo que Partido Comunista de la Unión Soviética? Sí, chicos. Lenin en el año 1922 decidiría unir a Rusia con otros pequeños estados, con Estonia, con Letonia, con Lituania, con Ucrania, con Rumania, ¿no? Profe, ¿qué? Son 15 estados en total los que se unen. Rusia era el más grande. Y así se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o como también se le va a conocer con sus iniciales, la URSS. Esta es la Unión Soviética, no te olvides. Chicos, ¿se está entendiendo esta parte? ¿Sí? ¿Se entiende lo que Lenin ha hecho? Ha creado un estado mucho más grande, uniendo a Rusia a pequeños estados, a 14 pequeños estados, formando la Unión Soviética. Y el partido político que gobernaría en la Unión Soviética era justamente el Partido Comunista. Antes, este partido se llamaba Partido Bolchevique. ¿Te acuerdas qué significaba bolchevique? La mayoría. Mayoría, Claro, mayoría. mayoría, muy bien. Ahora ya no va a existir entonces Rusia, chicos. De ahora en adelante va a existir un estado llamado la Unión Soviética. La Unión Soviética. Ya, no te vayas a olvidar de eso. Importante. Sigamos avanzando, entonces. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Aquí está. Miren, muchachos. Aquí tenemos un mapa del Tratado Brest-Litovsk, ¿te acuerdas? Y todos los territorios de verde son prácticamente los que, bueno, estos territorios de verde, miren, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, esta zona de aquí, Estonia, es lo Polonia. que le terminó entregando Rusia a Alemania, a cambio de que aceptase su retiro de este conflicto.
Ser ¿sí? profesor de Alemania va a ser más grande. Lo fue por un poco tiempo, recuerden, porque en el año 18 Alemania va a ser vencido y después con el Tratado de Versalles, esos territorios quedan independientes, se vuelven Lo estados repartían a los países como... aliados, ¿Afectado? a los países aliados, a los vencedores. Ah, Y Dios. Rusia va a recuperar sus dominios y luego Lenin, cuando crea en el año 22 la Unión Soviética, estos territorios de Polonia, bueno, Polonia no, pero Estonia, Letonia y Lituania van a ser parte de la Unión Soviética. Ujú. ¿Sí? Chicos, ¿entendió esa partecita? Ese silencio, ¿qué significa? ¿Que han entendido o que están confundidos? A veces el silencio es la mejor respuesta. Mm, Estás confundido. Claro, lo que pasa es que primero, en el año 17, Rusia se firma el Tratado de Paz y entrega a Alemania, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Luego, en el año 18, Alemania, como sabemos muy bien, lo hemos visto la semana pasada, Alemania se rindió en ese conflicto en la Primera Guerra Mundial, perdió, y en el año siguiente, en el año 19, se firmó el Tratado de Versalles. Ese tratado condenó a Alemania como la principal responsable de ese conflicto. Por lo tanto, Alemania tenía que tenía que devolver los territorios que había antes dominado o ganado. Y es así como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia son devueltos a Rusia. Pero luego, 2 años después, en 1922, Lenin, en Rusia, decidirá unir a Rusia con otros estados, con Estonia, con Letonia y con Lituania, por ejemplo, y crear un estado más grande llamado la Unión Soviética. Ujú. Y la Unión Soviética existió hasta este año, hasta 1991. Luego todos esos 15 estados que se unieron, se separaron. Y por eso es que en la actualidad no hablamos de Unión Soviética, hablamos de Rusia, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos se está entendiendo? A ver. A ver, chicos, ¿se entendió esta parte o no? Ya, aquí lo único que tienes que acordarte es que la Unión Soviética no es igual a Rusia. La Unión Soviética es Rusia unido a 14 pequeños estados, o sea, 14 pequeños países. Es un estado mucho más grande que va a aparecer, que Lenin creó. ¿Ya? Eso es lo único que quiero que te acuerdes, nada más. ¿Ya? Muy bien. Muchos de ustedes de repente están viendo esta imagen, estos cráneos que aparecen ahí. La familia Romanov. La Sí, familia Romanov, sí, chicos. Son los miembros de la familia Romanov. Profe, ¿qué pasó con ellos? Veamos. El gobierno de Lenin sufrió un problema, chicos. En el año 1918, ¿no? Un año después, ¿no? de que Lenin se retire de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Lenin sufrió un problema. Así como hubo revoluciones antes, Lenin encabezó una revolución, ahora aparecerían el grupo de los contrarrevolucionarios. ¿Profe qué? Sí, personas que estaban en contra del gobierno de Lenin. Y se formó así un ejército llamado el Ejército Blanco, porque el blanco representaba la nobleza. Y es así como este grupo de personas intentaron restaurar el zarismo. Ellos eran partidarios, ¿sí? Ellos eran partidarios de que el zar Nicolás II vuelva a gobernar. Ellos querían eso. ¿Te acuerdas qué había pasado con el zar? ¿Dónde estaba el zar en ese momento? en la Primera Guerra Mundial, No, ¿dónde estaba el zar?
¿Qué había pasado con el zar después de que lo habían sacado del gobierno? Te dije. ¿Lo Nos apresaron? asesinaron. No, no los habían asesinado, los habían ¿Lo apresaron? apresado. A él y a su familia. Estaban vivos en prisión. Y va a haber mucha gente, muchos nobles, sobre todo boyardos, los que habían perdido las tierras. ¿Te acuerdas que Lenin les había quitado sus tierras? Ellos decidieron, en su mayoría, formar un ejército, el ejército blanco, enfrentar a Lenin, acabar con el gobierno de Lenin, liberar al zar y que el zarismo vuelva a establecerse, de que nuevamente los Romanov vuelvan al poder. Eso es lo que querían. Y tuvieron apoyo incluso de algunos otros países extranjeros. Tuvieron apoyo de los ingleses, de los franceses e incluso de Estados Unidos. ¿Ya? Pero fue una pregunta, ¿y por qué estos países están apoyando? Chicos, porque estos países son capitalistas. A estos países les importa el desarrollo de la industria y esa industria beneficia a quién? A la burguesía, a los empresarios. Pero el socialismo, que es el tipo de ideología que tiene la Unión Soviética, el Los socialismo obreros. defiende a quién? A los obreros, al proletariado, al obrero. Y, y el socialismo dice que el capitalismo no debe existir porque en un capitalismo se explota al obrero. Son ideologías totalmente opuestas, si te das cuenta, capitalismo y socialismo. Y el socialismo también puede ser llamado, chicos, comunismo. Es por eso que estos países, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, tenían miedo que ese pensamiento llamado socialismo o capitalismo se expanda. O disculpen, socialismo, comunismo se expanda en el mundo. Y es por eso que ellos también apoyan a este ejército blanco. Le dan dinero, financian la compra de armas, etc. Al final, Lenin tiene un problema. ¿Cómo vencer a estos enemigos? Lenin no tiene tropas, chicos. ¿Por qué, profe? ¿Te acuerdas que una promesa de Lenin era la paz? No solamente era la paz con Alemania. Lenin había eliminado los ejércitos. Profe, ¿qué no tenía ejércitos? No tenía cómo salvarse. Es en ese momento donde Trotsky, que era un amigo de Lenin, a quien lo hemos visto justamente en la fotografía anterior, León, aquí está, León Trotsky, este de lentecitos, dijo, Lenin, yo tengo la solución. El campesino y el obrero que te apoyaron a llegar al poder, ellos pueden formar un ejército. Y Lenin dijo, ¿tú crees que ellos puedan formar un ejército? Sí, yo lo hago. Y Trotsky organizó así el llamado Ejército Rojo, que era el símbolo, obviamente, ¿no? de la revolución socialista, el rojo, que representaba la sangre de todas las personas que habían muerto en contra del gobierno del zar y no podían permitir que el zar sea liberado y que vuelva el gobierno absolutista, ese gobierno abusivo que nunca escuchó al pueblo. Así que campesinos y obreros se unieron y formaron el Ejército Rojo, que al final enfrentaron al Ejército Blanco y vencieron. Sí, el Ejército Rojo de Trotsky tuvo una victoria, chicos. Es en ese momento donde ellos decían nunca más, el zarismo, nunca más. Así que molestos van a la prisión donde estaba la familia Romanov y comienzan a dispararlos. A todos los terminan asesinando, chicos. A toda la familia, profe. Cuentan la leyenda, cuenta una historia, que Anastasia, la hija menor del zar, fue la única que sobrevivió, ¿no? a este brutal asesinato. Logró escapar, logró sobrevivir, fue convertida en una campesina más, ¿no? Y bueno, de ahí surge una historia, ¿no? La niña de la lámpara azul, un relato, un cuento de Rusia que hablaba de esta princesa que se había convertido en una campesina para evitar que la terminen encontrando, ¿no? Cuentan la historia por ahí, ¿no? Una historia popular que surgió en Rusia después de eso. Pero y aquí vemos aquí, por ejemplo, los cráneos, ¿no? de la familia Romanov y una fotografía que acompaña a ellos. El primero en morir fue el zar y el segundo el príncipe. Pues. Profesor, Pero bueno, ¿sí? ahí hay 5 cráneos. Usted dice que sobrevivió uno, pero en la foto se ven a 7. Ah, sí, es que el cráneo de Nicolás II fue totalmente destruido. Todos los huesos fueron quemados. Mm, Ajá, por eso es que son 6 en total y falta uno. Faltaría el cráneo de quién? De de Anastasia. Nicolás II.
¿no? No, No, claro, Anastasia. aparte de Nicolás II, que ya lo quemaron, faltaría uno, ¿no? Sería el De- cráneo de Anastasia, según la historia popular. Bueno, eso es lo que surge, ¿no? No se sabe si ese relato es 100% verdadero, ¿no? Porque también hay muchos dicen, bueno, si mataron a toda la familia, o bueno, ¿cómo se les pudo escapar una niña? Pero bueno, eh, no se confirma eso, ¿no? Pero es un relato que surgió. Ujú, ujú. Bueno, también chicos, también, ujú, porque hay algunos que son adultos, ¿no? Hay algunos de los hijos que ya son jóvenes, por eso son cráneos de distinto tamaño y otros son pequeños, ¿no? Ujú. Ahí está. El más pequeñito, por ejemplo, este cráneo, uno de los más pequeños, debería pertenecer al Cesevich, o sea, al príncipe. Pero bueno, chicos, es así como Lenin decidió también crear un ejército, mantener el ejército rojo para defenderse de los posibles enemigos de su gobierno. Y por último, Lenin, ¿saben lo que hizo, chicos? Lenin estableció una nueva política económica. ¿Qué significa eso? Lenin, por ejemplo, permitió que en este país existan pequeñas empresas privadas. Si tú tienes dinero para poner tu negocio, ponlo. El Estado no te va a quitar tu negocio, tranquilo. Necesitamos que se desarrollen más industrias. Necesitamos que la economía crezca. Lo que pasa es que Rusia todavía no había terminado su crisis económica que había generado, obviamente, se había generado con el ingreso o con el fracaso de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, para levantar la economía, Lenin permitió que algunas pequeñas empresas se puedan mantener existiendo. La gran pregunta, chicos, fue, ¿qué pasó con Lenin? 1924, Lenin fallece. Los funerales de Lenin fueron uno de los funerales más numerosos. Hubo muchas personas que se acercaban a despedir a Lenin. Y bueno, la pregunta era, ¿quién debería asumir el gobierno ahora? Tras la muerte de Lenin, Trotsky. habían dos opciones. León Trotsky, el que había creado el Ejército Rojo, y el otro personaje era Joseph Stalin. ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién es? Era uno también de los amigos de Lenin. Para que lo veas, aquí está el de bigotitos. Él. Y al final, la gente, hubo obviamente una especie de elecciones y la gente decidió que Trotsky era muy loco en sus ideas. Él quería expandir la revolución en todo el mundo. Quería que lo que había pasado en Rusia se expanda en toda Europa. Era muy soñador esa idea y muy, muy avesada. Eso podría generar que otros países se alíen e invadan a Rusia militarmente. Y eso no quería la gente. La gente quería todavía mantener un estado de paz. Por otro lado, Stalin prometía de que la revolución no había terminado, que Rusia debería seguir formando un estado socialista, buscando beneficiar al obrero, al campesinado, ¿no? Y salir de la crisis económica. Y también Stalin decía de que debemos impulsar primero una industrialización. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que crear una gran industria. No podemos ser solamente un país agrícola. Una vez que termine todo esto, cuando acabe todo esto, recién podemos nosotros consolidar, ¿no? O expandir el socialismo en el mundo. Al final, chicos, al final, no era una república burguesa. Él quería que hayan industrias, pero las industrias estén controladas por el Estado. Eso no se llama república burguesa. Sería una república socialista, pero donde las empresas estén controladas por el gobierno. Y así fue como la gente decidió votar por Stalin, pues, chicos. Y así fue como Stalin asumió el poder. ¿Mm? Ahora, Trotsky huyó obviamente porque Stalin comenzaba a perseguirlo. Ordenó que lo capturen. Trotsky logró escapar a México. Y en México, un año después, terminó siendo asesinado. Trotsky negoció, pues no dijo Stalin, ya está bien, no me mates, porque si tú me matas me vas a convertir en mártir. La gente, hay mucha gente que me sigue, mucha gente que va a decir que te va a acusar a ti de este delito, de este crimen. Mejor me voy. Y Stalin decía, vete pues. Por cierto, Trotsky, ¿a dónde vas a ir? A México. Voy a vivir ahí tranquilo. Y vamos, un año después, un sicario asesina a Trotsky en México.
muchos dijeron, oye, fue Stalin quien lo mandó a matar. Pero eso no está confirmado, obviamente. Y eso es lo que pasó, por ejemplo. Ujú. Y bueno, solamente hasta ahí vamos a llegar en la clase, chicos. No quiero cansarnos más, ¿sí? Eh, vamos a ver por aquí. Eh, a ver, recordemos, habían problemas económicos, ¿no? Atraso feudal, industria, pero promovido por capitales extranjeros. Había una sociedad que discriminaba y explotaba al obrero y al campesino. Recuerden que los campesinos eran los mujits, ¿no? Y habían personas nobles llamados boyardos que tenían tierras. Un gobierno abusivo de Nicolás II que no brindaba derechos al pueblo y que Que fue tercamente asesinado. aceptó permanecer en la Primera Guerra Mundial. Antes de que estalle la revolución, en 1905, Rusia había enfrentado a Japón y había perdido. Ante esto, la población salió a marchar contra Nicolás II, contra el gobierno del zar. El zar ordenó acabar con la población manifestante y los soldados dispararon. A eso se llamó Domingo Sangriento. Eso no hizo que el pueblo se calme. ¿Qué hizo el pueblo? Se organizó de forma masiva y estalló una revolución de 1905. Se formaron los soviets, un soviet se formó, recuerden que agrupaba soldados, campesinos y obreros. El zar, ante esas protestas y esa revolución, permitió la creación de la Duma, o sea, el Parlamento, el Congreso. Esa Duma al final no fue una institución fuerte, el zar manipulaba la Duma y en el año 17, ante esa debilidad de la Duma y ante el poder despótico que tenía el zar, el poder abusivo que tenía el zar, y además la crisis producto de que Rusia permanecía en la Primera Guerra Mundial y perdía, estalló en febrero la revolución de los mencheviques. ¿Te acuerdas? Dirigido por Alexander Kerensky, el zar y su familia fueron apresados, se formó un gobierno provisorio a manos de un príncipe llamado Liov. Después Kerensky asumió el gobierno y Kerensky no quiso que Rusia abandone el conflicto, quería mantenerlo en la Primera Guerra Mundial. Frente a esto, Lenin plantearía las tesis de abril, ¿te acuerdas? Paz, pan y tierra. Prometió estas reformas a favor del pueblo, el pueblo lo apoyó y en octubre del 17 Lenin y los bolcheviques, la mayoría, llevaron a cabo la revolución, sacando a Kerensky del poder y formando una república socialista. Eliminó el ejército, repartió tierras a los campesinos, quitándole tierras a los boyardos, firmó la paz con Alemania, cediendo territorios, con el tratado Brest-Litovsk, no te olvides, Rusia abandonaba el conflicto, ¿no? Y hay algo importante que tenemos que recordar aquí. Creó la Unión Soviética, uniendo a Rusia con 15 estados, eso lo hizo Lenin, pero hubo un ejército blanco que se formó, iniciando una guerra civil. Este ejército blanco, conformado por los boyardos, los nobles, los que antes tenían tierras, querían que el zar vuelva a gobernar, no querían a Lenin, querían acabar con el gobierno de Lenin. Trotsky organizó el ejército rojo, enfrentó a Lenin, no, mejor dicho, Y enfrentó al ganaron. ejército blanco, ganaron los revolucionarios, Lenin seguía en el poder, mantuvo el ejército. Lenin creó una nueva reforma económica permitiendo que haya empresas privadas que no sean controladas por el Estado, pequeñas empresas, por cierto, ¿no? Y bueno, lamentablemente Lenin muere y asume el gobierno Stalin, ¿verdad? Stalin entonces es el sucesor del gobierno de Lenin. Y Stalin lo vamos a ver todavía, chicos, en varios temas después, porque Stalin va a estar incluso durante la Segunda Guerra Mundial, él va a gobernar hasta 1953, cuando muere en este país. ¿Sí? Pero eso ya será otra historia. ¿Sí? Chicos, ¿está bien? ¿Sí? Hemos terminado con esto, la parte teórica. Muy bien, vamos ahora a ver. ¿Tienen el libro en la mano, chicos? Vamos a ver si quedan unas 4 preguntitas del libro, ¿no? Como para practicar y calentar para el temático. A ver, a ver. ¿En qué semana estamos? Semana 21, ¿verdad? ¿Podrían ubicar la página, chicos? A ver, ¿qué página está?
ver, ¿ubicaron la página? Aquí está. Página número, a ver, página 218. ¿Ya? Muy bien, muchachos. A ver, por favor, ayuden a responder. A ver, vamos. Primera pregunta. Primera. Las principales fuerzas sociales que impulsaron la Revolución de Octubre de 1917, ¿no? Dirigidos por el Partido Bolchevique, fueron los soviets. Los soviets ¿Quiénes y son? de Petrogrado y de Moscú. Los soviets de Obreros, Petrogrado y campesinos y Moscú. soldados. Obreros, campesinos y soldados No. Entonces la para respuesta un sería partido la E. comunista. ¿Sería la E o sería la A? A ver, recuerden que el Soviet de Petrogrado se La, formó en 1905, por eso no puede ser la E. Tiene que ser la la, A. Soviets de La A. Petrogrado y Moscú. Ya, aquí tiene que ser la A, chicos. Obreros, campesinos y soldados. Solamente se formó un Soviet ahí, el Soviet de Moscú, en ese tiempo. No el de Petrogrado. El Petrogrado se formó en 1905, antes. Ya, por eso es que la respuesta es la A. 2. A nivel político, Rusia zarista se caracterizó por, a ver, La explotación sobre los siervos y obreros. muy bien, excelente, excelente, muy bien. La D. ¿Seguro? Que esta es la respuesta, muy bien. 3. La crisis económica y social política de Rusia se agravó cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial. ¿No? La respuesta sería la C. Ujú. Tras la Revolución Rusa de febrero del 17, en la 4, Alexander Kerensky, ¿qué hizo? A ver. La C. presidió el Presidió gobierno provisional. muy bien el gobierno provisional. Listo, chicos. Ahora sí, podemos prepararnos para empezar el temático. Todavía no ingresen, por favor, todavía no. ¿No? A pesar que se corte, chicos, van a tener 15 minutos para dar su temático, ¿sí? Ya saben, pongan su nombre, pueden ingresar, ya pueden ingresar. Pongan sus datos, lean bien, ¿no? 12:15 se termina el temático. Y bueno, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase, ¿sí? Piensen bien, por favor, no marquen por marcar. Hasta luego, cuídense. Ujú. Ok, Miss, ok. Todos tienen que dar su temático, chicos, ¿ah? No estén dejando de dar temático. Hasta luego. Cuídense.